Muy buenos días. Estamos iniciando esta transmisión como parte de las actividades de la octava Semana Nacional de Ciencias Sociales. En esta ocasión es una actividad titulada Perspectivas Actuales en Psicología Ambiental, estudios sobre dinámicas sociales en diferentes contextos. En esta ocasión nos acompañan 5 doctoras que han realizado pues, estudios en el marco de esa temática particular que es la psicología ambiental. Nos acompaña la doctora Rosalba Valenzuela, la doctora Natalia Nieblas, la doctora Norma Beltrán, la doctora Melanie Moreno y la doctora Daniela Borbón. Ellas nos van a platicar un poco de cómo han atendido estas problemáticas a través de sus estudios que realizaron durante algunos años y esos resultados y conclusiones que han tenido a razón de estos diferentes contextos. Pues en ese sentido, pues les compartimos estas experiencias que han tenido las profesoras. Iniciaríamos pasando la palabra a ¿quién iniciaría? Lo que es Natalia, la doctora Natalia Nieblas, con su proyecto que nos va a presentar. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Nieblas y les voy a platicar sobre un estudio de investigación que relaciona el ambiente escolar y las habilidades sociales. El estudio del ambiente escolar comienza hace algunos años, pero el estudio científico del ambiente escolar comienza alrededor de 1950. Se estudiaban aspectos físicos de las escuelas y poco a poco este estudio ha ido evolucionando. Hoy en día podemos ver estudios que relacionan el ambiente escolar con el apego, con el bullying, con el rendimiento escolar, entre otras muchas variables. El ambiente escolar es un constructo multidimensional que se compone de diferentes dimensiones o dominios. Pero aún no tenemos consenso en las definiciones de este constructo. Ciertos autores nos dicen que las dimensiones por las cuales se compone este constructo es el orden y la justicia, la conectividad, la calidad escolar, la infraestructura, y así tenemos diferentes dominios y dimensiones dependiendo de cada uno. Ahora resulta muy importante el ambiente escolar porque las escuelas son determinantes para el desarrollo de los niños y de las niñas, puesto que los niños y las niñas pasan gran parte de su tiempo en estos escenarios. En estos escenarios surgen, emergen y se desarrollan las habilidades sociales, por lo que resulta natural vincular estas dos variables, las habilidades sociales y el ambiente escolar. ¿Y qué son las habilidades sociales? Las habilidades sociales son estas destrezas que nos van a permitir desarrollar tareas interpersonales de forma competente. Algunos aspectos de las habilidades sociales son la cooperación, la colaboración, la resolución de conflictos, la empatía. Todas estas son parte de las habilidades sociales, y en los últimos años ha cobrado gran relevancia el estudio de las habilidades sociales porque han cobrado gran importancia las habilidades sociales porque se han considerado que juegan un papel fundamental en el desarrollo de los niños y de las niñas. Se ha relacionado las habilidades sociales con la salud mental, con el rendimiento académico, con el abuso de sustancias, así como otras muchas variables. Y son tan importantes estas habilidades que se han incorporado en los diferentes planes curriculares desde hace algunos años. La nueva escuela mexicana también los incorpora en sus campos formativos porque consideran que es igual de importante que los conocimientos académicos. Es importante que los niños y las niñas puedan manejar sus emociones, que puedan desarrollar relaciones interpersonales, que puedan resolver conflictos. Entonces, en este sentido, se plantea el objetivo de investigación, que es examinar la relación que hay entre las habilidades sociales y el ambiente escolar en niños de tercer grado de primaria.
Como población tenemos una muestra de 151 niños que cursan el tercero de primaria. Entre las edades de 8 y 9 años tenemos 75 niñas y 76 niños. Y se evalúan a través de dos autorreportes, una escala para medir el ambiente escolar y otra escala para medir las habilidades sociales. El procedimiento consistió primeramente en pedir el permiso a las instituciones educativas para poder ingresar a las escuelas y aplicar estas escalas. Después también se les planteó los objetivos a los docentes, a los padres de familia para tener el consentimiento, y después de obtener el consentimiento buscamos el asentimiento de los niños y de las niñas. Los niños y las niñas tenían oportunidad de retirarse del estudio en el momento que ellos lo decidieran, y optamos por presentar las escalas de forma auditiva, puesto que encontramos que también hay problemas en la lectura en esta edad. También utilizamos unos gráficos que permitían a los niños entender mucho mejor lo que correspondía a las respuestas de las escalas tipo Likert con lo que se responde el autorreporte. ¿Y qué fue lo que encontramos? Primeramente, antes de hacer el modelo de ecuaciones estructurales que nos permitió medir esta relación, examinamos la confiabilidad de cada una de estas escalas obteniendo índices aceptables. Después hicimos los modelos de medición de cada una de estas variables, haciendo un análisis exploratorio y confirmatorio de cada una de las escalas, donde en ambos obtuvimos bondad de ajuste práctica y estadística. Una vez que tuvimos estos resultados, hicimos un modelo de ecuaciones estructurales y encontramos que tenemos una relación directa y positiva del ambiente escolar a las habilidades sociales, y esto nos permite concluir que el ambiente escolar es un factor predictivo en las habilidades sociales de los niños y de las niñas. Ahora, nuestro estudio tiene ciertas limitaciones que son importantes considerar y que nos sirven para futuras investigaciones. Una de las limitaciones es que solo medimos a niños de una zona de la ciudad de Hermosillo, Sonora. También incluimos solamente 4 escuelas primarias, todas eran públicas. Entonces para futuras investigaciones podemos considerar diferentes entornos de las escuelas, como entornos rurales o escuelas privadas, que nos permita tener una visión mucho más amplia de las habilidades sociales y del ambiente escolar que viven estos niños. También no se consideraron otras variables que son importantes, como algunos factores del contexto familiar. Y esto nos sirve para desarrollar futuras investigaciones, hacer investigaciones más grandes que consideren mayor número de niños, para así poder concluir estos hallazgos que encontramos. Gracias. Gracias. ¿Sí? Bueno. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Norma Beltrán. Yo les vengo a hablar hoy sobre el último proyecto de investigación en el que estoy partícipe. Trata sobre los entornos de alfabetización en el hogar y las creencias y prácticas de las madres y padres de familia. Bueno, partimos primero que nada en este aspecto de que existen variaciones en el desarrollo del lenguaje. Entonces, la constitución fonológica, la relación soniografía y la función social del lenguaje va a variar según sean las convivencias, ¿no? Las prácticas en el hogar. ¿Por qué es importante la alfabetización en niños de preescolar? Pues bueno, la UNESCO, la Constitución Mexicana y las áreas del desarrollo nos hablan sobre la adquisición del conocimiento, no solamente de la habilidad de la lectura y la escritura, sino de otras áreas del conocimiento. Pues nos da acceso a habilidades y experiencias y la convivencia en el mundo, con nuestro entorno real. También pues tenemos que las prácticas familiares favorecen estas competencias, y estudios han revelado que existe un mejoramiento en el rendimiento escolar y el desarrollo socioemocional.
Sin embargo, pues existe disparidad de recursos alfabetizadores dentro de los hogares y la estimulación cognitiva pues puede variar. Entonces, ese sería el principal problema que queremos abordar. Para esto se crean los entornos de alfabetización inicial. ¿Cómo los definimos? Como es todo apoyo en el hogar que se brinda a las niñas y niños, no solamente en el aspecto estrictamente alfabetizado o formal, explícito. Simplemente son todas estas interacciones que ocurren en el hogar que ayudan a las niñas y los niños a acceder al lenguaje. Pueden ser desde acciones muy simples como leer juntos, la lectura compartida, puede ser también el ayudar a crear la lista del supermercado, al estar estimulando, al estar accediendo a no solamente la palabra impresa, sino al vocabulario en sí. Entonces, bueno, ahorita más adelante explico de esta parte, pero sí, básicamente un entorno de alfabetización en el hogar es cualquier persona que sea parte de este entorno va a ser partícipe en la alfabetización de las infancias. Entonces, tenemos nuestras preguntas de investigación para este trabajo fueron cuáles son las creencias y actitudes de las madres y padres de familia en la ciudad de Hermosillo también sobre la alfabetización inicial, qué prácticas alfabetizadoras ocurren dentro de los hogares y por último el rol de las madres y padres de familia dentro de este proceso de alfabetización de sus hijas e hijos. Los objetivos pues es indagar sobre estas creencias para después codificar y clasificar y analizar cuáles son estos roles que cada quien mencionaba. Tenemos pues teorías que sustentan estos, empezando por las del desarrollo, pues la que nos dice que todo esto va a depender del contexto, según sean las interacciones en el hogar. El desarrollo del lenguaje también nos dice que los niños y las niñas son seres activos y creativos dentro de su proceso de aprendizaje, ya que con anterioridad se había visto, o sea, se tenía la creencia del aprestamiento, o sea, de tener que esperar a que el niño ingresara a la educación formal para poder aprender a leer y escribir. En estudios recientes, de algunos años para acá, se ha observado que pues, realmente los niños antes de ingresar a la escuela tienen mayor conciencia de lo que creemos sobre lo que es ser alfabetizado. Después tenemos la parte de creencias de madres y padres sobre la alfabetización. Estas van a estar moldeadas por las concepciones preestablecidas de las madres y los padres sobre qué es ser alfabetizado y las propias experiencias que ellos tuvieron en este ámbito. Por ejemplo, como yo aprendí a leer en la primaria, entonces voy a esperar a que mi hijo aprenda a leer en la primaria, por decir algo, ¿no? Las creencias en sí no están directamente relacionadas a este proceso, pero sí se puede observar a través de las acciones o las prácticas que se lleven a cabo en el hogar. Realizamos un estudio, pues es descriptivo, hicimos entrevistas a madres y padres de aquí de la ciudad, los dividimos en varios sectores. Madres y padres con hijos de niños de educación preescolar, disculpen, se llevó a cabo una entrevista elaborada previamente y entrevistamos a 102 padres y madres. Lo que encontramos fueron 5 temas en general. Primero que nada, tenemos prácticas y recursos, después la convivencia en el hogar, la estimulación académica, moldeamiento y creencias. En cuanto a prácticas y recursos, pues encontramos que en los hogares sí hay materiales, sí cuentan con libros de texto, libros de cuentos infantiles, novelas, etc. Tienen herramientas para escribir, como cuadernos, lápices, entonces eso no es ningún problema. Ya en la promoción de la lectura, ellos expresaban que la principal fuente para promover la lectura en la casa pues es la lectura compartida, especialmente antes de dormir. También otra respuesta con mayor frecuencia que tuvimos es la enseñanza explícita, o sea, tareas de la escuela o actividades altamente o muy enfocadas en académicos, en actividades académicas.
como la identificación de letras. Por su parte, en la estimulación del lenguaje, encontramos que la corrección de errores es la principal forma de estimular a los niños y niñas. Eso quiere decir, si mencionaban mal una palabra, se les corregía. Y en menor medida se hablaba de la motivación o el moldeamiento. Eso quiere decir que está muy enfocada en la educación explícita. Por otro lado, en la convivencia, encontramos que cuando los padres y madres estaban en situaciones que tenían que responder a sus hijos o hijas sobre preguntas o cosas que indagaban los niños, pues ellos trataban de ser entendibles y de responder de la mejor manera que ellos pudieran con sus niñas y niños. En cuanto a muestras de afecto y expresión de sentimientos, los padres y madres respondieron que pues, efectivamente hay palabras positivas y de afirmación hacia sus hijos. En la parte de estimulación académica, puesto que los niños estaban ya en educación preescolar, en primero y segundo de preescolar, pues ellos respondían que efectivamente realizaban las tareas, les ayudaban en esos ejercicios, como les digo, de educación explícita. En cuanto al modelamiento, a las madres y padres expresaron, que sí leían, pero muchas veces no leían frente a sus hijos o no veían el tiempo de lectura en dispositivos electrónicos como lectura realmente. Entonces ahí también es otra cuestión que vamos a comentar en la discusión. Y por último, en cuanto a creencias, preguntamos cuáles son las estrategias que ellos creían era mejor para la alfabetización. Y ellos pues decían que el modelamiento, a pesar de que no expresaban modelar estas prácticas con frecuencia. Por otra parte, la estimulación, ya sea promoviéndolos, diciéndoles, apoyándolos, pero no daban más referencia a acciones más explícitas. También, pues, mencionaban el aspecto emocional o afectivo, como dimos cuenta ahorita, sí es algo que está muy presente en los hogares que respondieron. Lo que sí también se puede observar es que estos aspectos, la parte lúdica o de juegos dentro del desarrollo no lo veían también como una estrategia que podría ser empleada para la alfabetización. Y por último, tampoco se veían como habilidades para la vida diaria o el acceso a otro conocimiento. Tampoco se expresaron los apoyos visuales como parte de esto. Se expresaron interés por decir que sus hijos sí querían que fueran alfabetizados antes de tiempo, pero decían que ellos no deberían intervenir en este proceso, entonces hay una discrepancia ahí. Y sí cuentan con apoyo, pero piensan que el ejercicio de la alfabetización corresponde a la educación primaria. Bien, pues como discusión tenemos que el material disponible está presente en los hogares, sin embargo no siempre es adecuado, ya que como les decía anteriormente, está muy enfocado en las actividades académicas o enseñanza explícita, por lo tanto hay otros material, no necesariamente que sea de esta índole, que pueda ser utilizado. Entonces el juego es muy importante en esta etapa del desarrollo, por lo tanto puede ser utilizado a favor. Entonces también hay que tener en cuenta que la alfabetización no es necesariamente el graficar correctamente como lo definiríamos nosotros, ya que esta es una alfabetización infantil o temprana, entonces hay que respetar esos procesos, no tomarlos como que son nada más garabatos, que sí lo son, pero es su forma de expresar, es su acercamiento a la alfabetización. También tenemos que la enseñanza explícita no es un predictor significativo en cuanto a la alfabetización. También el acercamiento a los cuidadores, pues sí hay buenas intenciones, pero a veces las interacciones no son suficientes o podrían ser deficientes. Como les decía anteriormente, ya que las creencias tienen un peso muy importante, dependiendo de cómo la madre o el padre se convirtió en una persona alfabetizada, va a influir. Entonces, muchas veces tienen acciones
que en vez de ayudar perjudican porque pueden llegar a estresar o pueden llegar a frustrar a los niños o hacerlos sentir que no son competentes. Precisamente por toda esta enseñanza explícita que les decía que sucede. En cuanto a la lectura compartida, pues no todas las prácticas son positivas. Por lo general, se lee el cuento por parte de la madre o el padre o el cuidador y los niños son más pasivos. Entonces, aquí se invita a que los niños sean partícipes, haciéndoles preguntas, por ejemplo, terminar el cuento antes del final para que ellos puedan elaborar su propio final. Entonces, esto va a estimular este proceso. Y por último, pues, el interés por crear un entorno de alfabetización en el hogar, pues, comentaron que sí están interesados los padres y madres. Sin embargo, pues, no siempre era favorable, porque sentían que tenían que comprar muchos libros o que tenían que tener mucho material, cuando en realidad, pues, puede ser un poco más sencillo que eso. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que se requieren, pues, de experiencias holísticas en este proceso, no nada más una alfabetización formal. Se tiene que nutrir la curiosidad natural al involucrar a las niñas y niños en estos procesos, en las interacciones que ocurren en el hogar, desde, como les decía, hacer la lista del supermercado, seleccionar los alimentos, tal vez hacerlos más partícipes en lo que ocurre en el hogar para que pues tengan más opciones o repertorio de lenguaje, ¿no? Y pues fomentar conexiones positivas, que sí encontramos que los padres y madres están dispuestos, simplemente hay veces que tiene uno que ser un poco más consciente de lo que hacemos. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte de este proyecto sería ya realizar una intervención con madres y padres. Entonces, estamos en esta etapa. Muchas gracias y es todo por mi parte. Gracias. Bueno, pues mi nombre es Rosalba Valenzuela y siguiendo con esta lógica de hablar un poquito sobre estudios de psicología ambiental, en este caso ya nos pasamos a etapa media superior y superior. Entonces, en estos estudios que hemos estado realizando tienen que ver más con la cuestión de cómo fomentamos el pensamiento científico y desarrollamos como tal el compromiso hacia la ciencia. Entonces, entender estas variables primeramente tiene que ver desde la educación básica, ¿no? Como han mencionado las dos ponentes anteriores, asociado a cómo desde el sistema educativo, en este caso la nueva escuela mexicana, tiene ejes rectores que van fomentando como tal este tipo de habilidades. Entendemos también aquí la importancia entonces que tiene el contexto escolar, o en este caso el ambiente escolar, y todos los actores que participan en el proceso educativo para poder fomentar como tal estas habilidades. Posteriormente entra el contexto familiar o el ambiente familiar. En este caso ya hablamos de cómo en casa, y como mencionaba la doctora Norma, muchas veces desde ahí tenemos que comenzar a fomentar ciertas actividades que van encaminadas al desarrollo de estas habilidades. Entonces, viendo como problema o más bien como una ventaja el desarrollo de este tipo de habilidades, va enfocada en el desarrollo incluso de la sociedad, ¿no? Entendiéndolo en este punto de que nosotros como sociedad en general necesitamos de este desarrollo de habilidades científicas para poder, pues, crear cuestiones un poco más innovadoras, estudios de diferente índole para el desarrollo y el bienestar social. A partir de aquí, entonces, tomamos en consideración, por ejemplo, los resultados que se han obtenido en pruebas como PISA o anteriormente el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que nos hablaba de cómo andábamos en los términos de ciencias, de matemáticas, de lenguaje, donde en la mayoría de las pruebas, lamentablemente, México siempre salía con resultados muy por debajo de la media, demostrando entonces que los estudiantes de niveles básicos y medio superior no tenían como tal completo dominio de estos temas. Entonces, esto se ve reflejado como tal al momento de que van a elegir ciertas carreras. Estas carreras, pues evidentemente en estos estudios nos estamos pues dándole un poco más énfasis a la cuestión de las carreras asociadas con las ciencias, tecnología, ingenierías, matemáticas, ¿no? Lo que se conoce como STEM. A partir de aquí entendemos que para los estudiantes que eligen este tipo de carreras, pues cuentan con diversas características, tanto de manera personal como influencia del entorno para elegir este tipo de profesiones. A partir de aquí fue cuando nació este interés por conocer un poquito sobre qué es lo que se necesita o qué es lo que toman en consideración más bien para desarrollar ese gusto o esa tendencia por carreras científicas. Entonces, en este caso, definíamos como tal la cuestión del compromiso hacia la ciencia con actividades asociadas
a la actividad científica como tal y al dedicarse también a la ciencia. Como uno de los primeros acercamientos que se hizo al fenómeno tenía que ver con una parte cualitativa. Se hizo una entrevista a 28 personas que ya eran profesionistas en el campo STEM. A partir de esas entrevistas se determinaron ciertas cuestiones que eran como necesarias tomar en consideración para preguntarle a los estudiantes. Esas consideraciones asociadas precisamente al ambiente familiar, relacionado con el apoyo de la familia o la orientación que la familia les iba dando con respecto a estos temas, y también se tomó en consideración cuestiones personales y cuestiones del ámbito académico, el ambiente académico, perdón, asociado a pues las relaciones con los profesores, relaciones con otros compañeros, los planes de estudio, incluso la infraestructura escolar y demás. Entonces, a partir de esas entrevistas se desarrolló y se adaptó diversas escalas, esas escalas asociadas a medir precisamente el compromiso hacia la ciencia, la autoeficacia, que tenía que ver con estas habilidades que ellos mismos percibían en estos campos de la ciencia, también aspectos asociados a la motivación que los impulsó a elegir o a querer elegir ese tipo de carreras o dedicarse a este tipo de profesiones, otros aspectos asociados al apoyo familiar en cuanto a la información recibida, y por último, 2 variables asociadas a la interacción con sus docentes y la infraestructura educativa. Entonces, de esta manera tenemos que el fenómeno del compromiso con la ciencia tiene que ver con diferentes tipos de factores, ¿no? Los personales, los del ambiente escolar y los del ambiente familiar. Entonces, con este énfasis hicimos nuevamente un levantamiento de datos en 2 poblaciones diferentes. Uno tenía que ver con estudiantes de educación media superior, que en este caso fueron estudiantes que ya estaban por culminar sus estudios, por lo tanto ya habían hecho sus registros y exámenes de colocación en las universidades. En este caso, pues nos centramos en los estudiantes que iban a dedicarse a este tipo de carreras, bueno, que tenían la intención en ese momento de comenzar a estudiar carreras del ámbito STEM. Y por otro lado, ya después de ese levantamiento, nos acercamos ahora sí con los universitarios que ya tenían un poquito más de trayectoria dentro de estas carreras. Les preguntamos exactamente lo mismo. El objetivo era precisamente encontrar las diferencias en cuanto a qué factores eran como que los más apropiados para ellos elegir ese tipo de profesiones, pero también nos interesaba conocer si había diferencias en cuanto a la edad o el nivel educativo, ¿no? Entonces, con esta cuestión encontramos ciertas similitudes y diferencias. En cuanto a los de preparatoria, por ejemplo, para ellos el ambiente familiar en cuanto a qué tanto afecta a la familia en su toma de decisiones, pues era bastante relevante. Para ellos sí había una relación directa con la carrera que iban a estudiar o dedicarse directamente a la ciencia y como tal la familia apoyando. O sea, siempre se buscaba esa aprobación por parte de la familia. Esto tenía relaciones significativas directamente con la motivación y con sus propias creencias en sus habilidades científicas. Además, también mostraban un poco de interés, pero no tanto con relación a la infraestructura educativa, como que fijarse que la escuela a la que iban a entrar, pues tuviera los laboratorios adecuados, por ejemplo, que las áreas de convivencia fueran también adecuadas o pertinentes para ellos y realizar la labor científica. Entonces, cuando nos pasamos a la población universitaria, ahí nos dimos cuenta de otro tipo de variables ya asociadas más en la cuestión personal, y lo que más difirió con la población media superior fue un componente emocional. Entonces, para los estudiantes universitarios, ahí la familia o el ambiente familiar ya no tenía tanto peso como lo tenía en los estudiantes de preparatoria. Ya había un énfasis aún mayor asociado a su cuestión emocional. Entonces, ellos percibían los factores ambientales, como tiene que ver el docente, por ejemplo, muchísimo más relevante que el apoyo de la familia. Eso nos hace entender entonces que es importante en el ambiente escolar que se den esas interacciones pues de manera positiva, ¿no? Similar a este determinismo recíproco asociado de que el ambiente me afecte, yo afecto al ambiente. Entonces, la interacción con el docente adquirió muchísimo mayor énfasis en los universitarios que en los estudiantes de preparatoria. Entonces, esa afectación como tal del ambiente escolar se vio reflejado en sus emociones y a su vez esto se veía reflejado en la elección de dedicarse a la ciencia. Ya estoy estudiando ciencia, por lo tanto también me quiero dedicar a implementar este conocimiento. Entonces, ese factor emocional tenía que ver con el compromiso emocional, con sus creencias de autoeficacia, en donde todo se relacionaba en sentido de
me siento capaz y me hace sentir bien, siento un bienestar. Entonces, eso los ayudaba también a motivarse, pues, aún más en cuanto a estas, pues, actividades científicas, ¿no? Y bueno, parte de los resultados también, y algo interesante que se encontró en el estudio, tenía que ver con que era un fenómeno que invariablemente también presentaba diferencias, en cuanto al género. Entonces, la muestra en los universitarios fue un poco, pues, dispareja hasta cierto punto, porque, pues, se sabe que las carreras científicas, según la NUYES, ¿no?, muestra ciertos datos en que las mujeres, la matrícula de mujeres es muchísimo más reducida comparada con la matrícula de hombres, ¿no?, que ingresan y culminan y se titulan de este tipo de carreras. Entonces, ya desde ahí, pues, se elaboró como tal o se planteó la hipótesis de que habría diferencias de género. Y sí, ya realizando los análisis estadísticos pertinentes, pudimos, pues, tomar en consideración esas diferencias y encontrar exactamente cuáles eran las diferencias. Entonces, hace un momento mencioné que en prepa había mucha importancia en la cuestión del ambiente familiar, y en universidad no, pero solamente en los hombres universitarios. Todavía las mujeres universitarias sí consideraban ese apoyo familiar todavía demasiado relevante para poder dedicarse como tal a esas carreras científicas. Muchas de estas mujeres estaban asociadas a ese apoyo familiar en cuestión de aprobación, pues vaya, de que sus padres sobre todo se dedicaran en estos campos, pues por la creencia, ¿no?, que se tiene de que estos campos son predominantemente, pues, labor masculina, por decirlo de alguna manera. Y bueno, además se encontró cuestiones de las propias creencias de autoeficacia, en el sentido en que las mujeres son las que realmente tenían más dudas sobre su propio desempeño comparado con los hombres. Es decir, las mujeres tenían como esa creencia de que no soy buena en esto, por lo tanto quizá no me dedique a esto. Mientras que los hombres, pues, lo podemos ver como que realmente no tomaba esa cuestión emocional de sus habilidades en cuenta. Para ellos no era tan relevante ese componente emocional. Entonces, entendemos de esta manera, que el fenómeno del compromiso hacia la ciencia o el desarrollo de la vocación científica no tiene que ver nada más con el contexto social y el empoderamiento de la mujer y demás, sino que tiene que ver mucho con la formación que se da también en las escuelas, el discurso que los docentes utilizan, pues, al momento de estar enseñando o fomentando como tal ese tipo de habilidades y competencias en la ciencia. Entonces, parte de las limitaciones del estudio, pues, tiene que ver con una muestra un poco más local, ¿no? Eso fue lo que se encontró en Hermosillo, pero sería necesario también como expandir este fenómeno hacia otras universidades, otras escuelas, incluso irnos un poco a niveles básicos para entender cómo desde ahí se está formando estas creencias relativas al desarrollo de la vocación con la ciencia. Y sobre todo también expandirlo a otros campos, ¿no? El STEM, pues sí serían como estas ciencias puras, pero al final de cuentas también en otras disciplinas hacemos ciencia, ¿no? De hacer investigaciones, hacer ciencia. Entonces sería importante como conocer en dónde están también las diferencias de las disciplinas en cuanto al desarrollo científico, ¿no? Entonces, ya aterrizándolo con esta cuestión de la psicología ambiental, pues entendemos la relevancia que el medio ambiente tiene sobre nuestras decisiones, sobre las que hacemos, sobre cómo vamos moldeando también nuestras creencias, ¿no? Entonces, desde ahí se retoma pues este énfasis en seguir estudiando este tipo de fenómenos educativos y sociales para, al final de cuentas, que tiene que ver con la mejora y el desarrollo de una sociedad. Muy bien. Entonces, pues, por mi parte sería todo. Bueno, buen día. Yo soy Melanie Moreno Barahona y el día de hoy les voy a presentar mi trabajo, en particular un trabajo que vengo realizando desde mi tesis doctoral y de ahí en adelante. Mi tesis doctoral, de hecho, trata en particular sobre la influencia de los ambientes de aprendizaje en variables respectivas a diferentes facetas de la educación, como lo es el aprendizaje de lenguas extranjeras, y en este se estudió su efecto en variables como la voluntad para comunicarse en un segundo idioma, la satisfacción y las creencias sobre el propio aprendizaje. El trabajo de investigación en particular tenía como dos aristas medulares, ¿no? La principal era destacar la relatoría y la participación de la psicología ambiental, en particular la postura transaccionalista, que es una postura que actualmente se encuentra en vigor y que en lo particular considero que debe ser destacada como la postura filosófica de la psicología ambiental.
diferente a otras perspectivas como la situacionista o la organísmica, dado que el principal o la piedra angular de la psicología ambiental es hablar de la interrelación o el interjuego entre los elementos del ambiente y del comportamiento, ¿no? Hablando propiamente de psicología. Sin embargo, el transaccionalismo, que es una postura filosófica de la ciencia que abarca desde la física, la biología y la psicología, plantea que es la interacción dinámica en conjunto el objeto primario de investigación. Por ende, mi investigación buscaba permearse de la postura transaccionalista para destacar cómo la influencia de todos los elementos en la interrelación entre el ambiente y el comportamiento y las, digamos, elementos perceptuales de quienes estudian se ve explicado, ¿no? Para empezar, mi trabajo tomaba como principales antecedentes o principal trasfondo todos los trabajos que ha realizado, sobre todo Daniel Stokols, un destacado ecólogo social, iniciando desde 1981, en el que hablaba de una perspectiva transaccional hacia el estudio de los espacios y los ambientes. Posteriormente, en 2002, él ya hablaba de lo que era la psicología ambiental del Internet. Y 20 años después, mi equipo y yo trabajamos en lo que era una integración conceptual, desde los trabajos de Stokols y sus visiones sobre el ambiente y las transacciones que se dan entre el ambiente virtual, físico y social, de manera que esto nos permitía hacer tanto una validación empírica de maneras para medir o de instrumentos para medir estas transacciones y de realizar una taxonomía, de cierta manera, de lo que era un ambiente de aprendizaje integral. Y consideraba las transacciones entre el ambiente virtual, el ambiente físico de aprendizaje y el ambiente social de aprendizaje, considerando ya todos los elementos que están en el interjuego cotidiano de los estudiantes, centrándonos como un ejemplo particular en estudiantes de idiomas. Todo esto también siendo muy enmarcado por la teoría de la reciprocidad entre el perceptor y el ambiente de James Gibson, en el que las transacciones son invisibles para quienes las viven, pero sin embargo son percibidas y estas alteran el curso del comportamiento. Y esto es lo que lo destaca esencialmente como un trabajo en psicología ambiental. Entonces, ya trayendo todo este juego de trabajos y de investigación de antecedentes que destacan el entrejuego entre los elementos del ambiente y el comportamiento, que además toman en cuenta su delimitación por espacio y tiempo, tenemos un contexto particular, sobre todo tomando en cuenta que el levantamiento de datos que se hizo para mi investigación fue durante la pandemia por COVID. Entonces, en el momento en el que se levantaron los datos para el estudio, los estudiantes tenían por lo menos 1 año y medio o 2 años sin tocar ninguna de las aulas. Y fue aquí donde tuvimos que empezar a considerar las variables que estaban en el estudio y decidimos dejar, incluyendo aquí el ambiente físico, o sea, que ellos pensaran en sus aulas, pasillos universitarios, etcétera, y las percepciones que tenían sobre ellos como una variable del estudio y no eliminarla, ¿no? Ver si esta variable realmente había tenido un efecto en todas las propensiones de aprendizaje del lenguaje, y procedimos a realizar el estudio tal como estaba planteado desde sus inicios en 2019. Y el trabajo en realidad se midió hasta 2021, ¿no? Justo cuando estábamos en la pandemia. Posterior al levantamiento y análisis de datos, nos dimos cuenta de que efectivamente el ambiente virtual, que era con el que los alumnos mantenían alto contacto todos los días, era un predictor muy efectivo de todas las propensiones de aprendizaje del lenguaje, dado que la mayoría de las relaciones sociales se daban en este contexto, la mayoría de las actividades de aprendizaje, la mayoría de la comunicación empleando un segundo idioma se daba en un contexto virtual, y era pues un predictor muy efectivo y tenía un efecto muy alto
en las propensiones de un segundo idioma. Igual el ambiente social en esta medición fue ponderado como un predictor muy alto, muy efectivo, dado que el ambiente virtual, digamos que se prestaba como un medio muy fuerte, muy dinámico para que todos los días se diera la interacción social entre quienes estaban estudiando una lengua, por ejemplo, un salón de francés con un profesor que pedía las participaciones, que se enrolaban todos ahí en debate, pues se veía como una situación que lo propiciaba, ¿no? Y que auspiciaba ese espacio virtual como un potenciador de las habilidades lingüísticas de los estudiantes. Entonces aquí digamos que se materializaba toda nuestra hipótesis de cómo el ambiente iba a fortalecer todas estas propensiones lingüísticas en los estudiantes, y ya viéndolo de manera medida, tanto con sistemas de ANOVA para evaluar si había diferencias entre diferentes grupos, como es ver si había diferencias entre grupos de alemán, francés, inglés, etcétera. No las hubo, pero en todos los grupos se mantenía esta misma, digamos, se mantenía la hipótesis de que el ambiente iba a ser un predictor para las propensiones. Y al momento de evaluar el ambiente físico, aún si tomamos precauciones de censar solamente a población que previamente a la medición había estado físicamente en los ambientes o tomado un curso previo o dos en el espacio de enseñanza de idiomas que tenemos aquí en la Universidad de Sonora, y esto se tomó así como un criterio específico de los participantes, vimos que en el momento de la medición el ambiente físico no estaba puntuando como un elemento relevante o que tuviera algún tipo de efecto en las propensiones de aprendizaje del lenguaje, precisamente porque para los alumnos en ese momento no era una cuestión esencial y porque tenían 1 o 2 años sin ver un aula de idiomas, y para ellos en ese momento el aula de idiomas era solamente un espacio virtual, dándonos a entender muchas de las cosas que otros transaccionalistas como Daniel Stokos habían destacado antes, que los espacios son cuestiones ubicuas, sin importar si estos son espacios materiales, físicos o inmateriales, como es el Internet, que es capaz de sintetizar transacciones distantes al lugar en el que uno se ubica, y mostrándonos que para los alumnos de idiomas en ese momento su aula de idiomas era su cuarto, su escritorio, su oficina, donde tuvieran su conexión a Internet y que ésta les favoreciera o les prestara el espacio para entrar a su clase de idiomas. Otras cuestiones que encontramos ahí que tenían efecto era también entre las propias variables de aprendizaje de idioma, que entre ellas se mantenían relaciones muy fuertes, o sea, las propensiones estaban muy bien conformadas, dándonos a entender que había una construcción sólida de cuestiones como la satisfacción. Los alumnos estaban muy satisfechos con sus procesos de aprendizaje en ese momento y tenían creencias muy positivas sobre su propio aprendizaje. Eso nos muestra también cómo ese ambiente en ese momento era propicio para que se desplegaran esas creencias y esa satisfacción. O sea, el proceso se estaba dando de manera tan buena, aun si era una situación de emergencia nacional y tuvimos todos que salir a trabajar con lo que teníamos en ese momento disponible, tanto en cuestiones de infraestructura, material, métodos de enseñanza. Para mí ese trabajo y esa participación de los estudiantes de aquí de lenguas extranjeras denota el esfuerzo que se hizo a nivel universitario, institucional, y de cómo los ambientes verdaderamente propiciaban esas cuestiones tan elementales para los estudiantes. Y bueno, sobre todo también dando fe de lo que dicen perspectivas anteriores de la psicología ambiental, de cómo las transacciones verdaderamente se ven materializadas en las cuestiones que podemos reportar día con día, como lo son el preguntarnos si verdaderamente el espacio, el lugar y la ubicuidad en la que se está llevando a cabo el trabajo cotidiano tiene un impacto y altera verdaderamente el curso del comportamiento, y para nuestros estudiantes de lenguas extranjeras, pues así lo fue. Y bueno, gracias. Bueno, por último, yo les voy a platicar del estudio también de tesis doctoral que realizamos, y sale un poquito de
de lo que nos han platicado las doctoras, ¿no? De cómo han ellas analizado diferentes elementos del contexto escolar, y yo lo hago inspirado en el trabajo de investigadores británicos, que es Watkin y Sobal. Ellos se han convertido en un referente en el análisis de la influencia de factores ambientales en el comportamiento alimentario. Estos autores en concreto analizan el consumo de alimentos con base en la atención a variables físicas del ambiente y apoyados en el modelo ecológico de Bonfenbrenner, ¿no? Clásico, y que ha sido usado para explicar otro tipo de temáticas. Entonces, con base a lo que esos autores realizaron, diseñamos el estudio, pero no para analizar el consumo de alimentos, sino para hacerlo con la selección de los mismos. O sea, y entonces el proceso de alimentación va desde el buscar los alimentos, las bebidas que están disponibles en el ambiente, después elegir cuáles van a ser los elementos que se van a preparar y después consumirlos. Entonces, a diferencia de Watkin y Sobal, nos fuimos hacia la selección de alimentos, y además incluimos una variable que los autores no consideraban, que es el componente social, ¿no? Que es súper importante, sobre todo en estas prácticas de alimentación. En concreto, entonces, para el estudio relacionamos las variables de de la selección de alimentos, en la cantidad de la porción, que es una de las variables que los autores ya habían estudiado y comprobado antes. Otra también variable es la preponderancia de alimentos, que tiene que ver con la cantidad de productos que son presentados en un espacio. O sea, entre más cantidad de alimentos se dice, pues puede ser que eso sea más fácil de percibir por las personas. Y este componente social, que es la facilitación social, ¿no? Que es esa influencia de otros, especialmente de otras personas que tienen un lazo afectivo, ¿no? No todas las personas influyen en el comportamiento de cada uno de nosotros, sino es otra cosita, ¿no? Otra característica que destaca esta relación y esta influencia. Analizando qué otras cosas se habían hecho para estudiar la selección de alimentos, nos dimos cuenta que sí había muchos estudios experimentales, pero donde la comida era presentada por fotografía o utilizando otro tipo de metodología que personalmente pienso que alejaba un poquito a este hábito, ¿no? A este proceso, pues, de elegir, de usar el sistema perceptual, que es, o sea, súper relevante en estas cuestiones. Y una de las novedades, me atrevo a decir, en este estudio fue que presentamos los alimentos, pero pues tal cual, ¿no? Preparados de manera casera, con alimentos locales, y diseñamos todo un menú para que correspondiera, ¿no? Con lo común en esa población. Entonces, ¿con qué lo hicimos? Fueron con estudiantes de la Universidad de Sonora, en el campus Cajeme. Nos ofrecieron el espacio para poder ahí echar a andar este experimento durante 2 semanas. 2 semanas registrando, grabando y analizando lo que ocurría ahí, pero fueron más meses, ¿no? Previos a la preparación de ello. Y pues una de las... pues sí, el objetivo era, pues sí, encontrar estas diferencias significativas entre la preponderancia de alimentos, la cantidad de alimentos del plato en el que estábamos presentando y cómo influía el estar acompañado o no, que fueron una de las dimensiones en las que separamos la variable de facilitación social. Entonces, cuando los estudiantes acudían a realizar las sesiones, un grupo se encargó de eso, elegir el menú, su bebida, el postre, pero de manera individual. Entonces entraban a la cámara de GESEL, realizaban todo este proceso y veíamos, ¿no? Cómo olían,
comparaban, incluso hasta contaban, ¿no? Algunos de los productos de un plato a otro, a ver cuál tenía más y todo esto que yo estaba así súper fascinada, ¿no? Y veíamos que todo lo que Watkin y Sobal y lo que hipotetizábamos pues estaba manifestando en estas sesiones. Y otro segundo momento del experimento se realizó con otros estudiantes, pero acompañados de un compañero. La persona que se convertía en nuestro participante de estudio se encargó de invitar de manera libre a cualquier compañero o amigo dentro de la universidad para invitarlo a comer, decíamos, ¿no? Entonces era lo mismo, ¿no? Tenían que acudir entonces el participante con su compañero a elegir la bebida, el plato principal y el postre. De entre una sesión y otra cambiaba el menú. Por ejemplo, en una de los menús era pollo con verduras, arroz, tortillas, o sea, realmente todo un menú que se pudiera, pues, consumir, ¿no? Y eso también fue beneficioso para ellos. Otra cosa que me faltó comentar es que este interés por analizar la selección de alimentos, cómo otros componentes del entorno influyen en este proceso, es para encontrar respuestas a los índices de prevalencia que estamos manifestando hoy en día sobre obesidad y sobrepeso, que en nuestro país y en nuestro estado es uno de los principales, ¿no? Áreas geográficas donde hay este problema de salud pública, porque pues esta grasa corporal acumulada que no es utilizada como energía, pues es un predictor a padecer enfermedades no transmisibles, ¿no? Como cáncer, diabetes, hipertensión, que de hecho el estado de Sonora tiene uno de los primeros lugares a nivel nacional en estas cuestiones. Entonces, pues sí, y tratando de buscar alternativas y por supuesto de exponer cómo la psicología ambiental podría explicar alguno de estos asuntos, pues decidimos echar a andar ese trabajo experimental. Fueron con 22 alumnos, como les decía, ¿no? Separados en 2 grupos, aquel grupo que acudía a elegir sus alimentos de manera individual y el otro grupo que acudía acompañado para hacerlo. Y bueno, alguna de las hipótesis que encontramos y que se confirmó es que cuando se presentaba un plato de manera más visualmente destacable, que sería la preponderancia, era ahí donde elegían por ese motivo su plato de comida. Ocurrió con el plato de pollo con verduras, me parece, fruta. En un plato había una opción de comer piña y la otra era mandarina, me parece. Entonces ellos elegían el plato que más había en la mesa preparado y además con mayor cantidad, ¿no? Entonces la cantidad sí también influía muchísimo, pero no tanto, ¿no? Era aquella cuestión visual que dirigía a los estudiantes a elegir ese tipo de alimentos. Principalmente pizza, espagueti y la rebanada de pastel de chocolate, ¿no? Cuando había más platos de estos productos y el estudiante iba acompañado, era hacia ese tipo de alimentos que preferían elegirlo. Y entonces también encontramos que sí, la cantidad influía en la selección, pero no era una diferencia significativa, ¿no? Entonces, esto nos lleva a buscar, ¿no? Otras respuestas posteriores en otros estudios, en donde podríamos decir qué es lo que, cómo es que la cantidad de alimentos puede afectar, pero es un componente cultural, ¿no? En nuestro país tenemos una influencia notoria con Estados Unidos, donde ahí las cantidades son grandes, donde vamos con el termo de café el más grande que encontremos, y eso es llamativo, ¿no? Y eso es lo que nos invita a elegirlos. A diferencia de otras culturas, como la francesa, donde las porciones de alimentos son menores. Esas fueron una de las inquietudes y posibles conclusiones que tomamos. Y destacando nuevamente que el factor social, el estar acompañados de una persona significativa, con un lazo de amistad, familiar, de pareja, es lo que
aumenta, ¿no?, la probabilidad de elegir alimentos no precisamente saludables o nutritivos, sino aquellos calóricos o más ricos al sabor, ¿no?, donde explota, ¿no?, el sentido del gusto. Entonces, pues bueno, hasta ahí vamos. Hay muchas cosas más adelante que me gustaría después compartir. Y pues bueno, sí, nuevamente el ambiente influye en la selección de alimentos, en el comportamiento alimentario y en las otras temáticas que nos han compartido. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a todas. Justamente ya para dar un cierre, una conclusión a este pues momento de conversación, podemos observar, gracias a las aportaciones de pues cada una de las doctoras, que la psicología ambiental, contrario a la creencia que se tiene de solamente el ambiente natural, o sea, cuestión de plantas y animales, el estudio de la psicología ambiental va muchísimo más allá. Entendemos cómo variables ambientales afectan en diferentes contextos, diferentes problemáticas, pues que tienen atiende también, problemas emergentes en la sociedad, que nos ayuda como tal a entender diferentes perspectivas para pues su abordaje, su solución de problemas o brindar estrategias, ¿no?, de mejora. No sé si alguna tenga algo más que añadir o algún comentario extra. ¿No? Pues nuevamente nada más agradeciendo el espacio de participación en este tipo de eventos de divulgación. Y pues en la descripción podrán encontrar nuestros nombres para poder observar un poco mejor nuestros trabajos, o bien si desean comunicarse directamente con alguna de nosotras, pues estamos abiertos, ¿no?, para esa conexión. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos y observarnos. Gracias. Gracias.